detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la iglesia a Santa Cecilia, una romana convertida al cristianismo del siglo II y que fue martirizada por su fe. Y es considerada pues la patrona de todos los músicos. Y aprovechamos también para pedir su intercesión por todos los que se dedican a la música y particularmente pedimos la intercesión de Santa Cecilia por los que ayudan en la música, en la liturgia de nuestra parroquia, a Liliana, a Alejandra, a Berta y a Lucero, que son las 4 muchachas que nos ayudan con la música, sirviéndole al Señor. Oramos en la Santa Misa por Hilda Josefa Montagud, Luis Humberto Torrado, Carlos Torrado Montagud, intención de Ruth Torrado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, concédenos, te pedimos, que todo lo que nos han transmitido acerca de tu servidora nos mueva a imitar sus ejemplos y a pregonar las maravillas de Cristo tu Hijo, realizadas en quienes le sirven. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Había levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y habían hecho lo mismo en Besur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y se enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como él quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones, y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Gozaré con tu salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá.
Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Dios es amor, 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 aleluya. Dios es amor, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección, y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, Maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Estamos finalizando estos días con el libro de los Macabeos, que nos ha venido narrando la historia de varios macabeos, de varios judíos creyentes que dieron testimonio de su fidelidad y de su identidad como creyentes frente a las persecuciones y prohibiciones que el entonces rey quería imponer a muchos ciudadanos. Hoy nos presenta esta primera lectura la historia del rey Antíoco, que fue precisamente el gestor y el causante y protagonista de esas prohibiciones y de esas situaciones allá entre los judíos. Y entonces nos dice el texto que Antíoco, que era el rey de Siria, o sea, un rey pagano, pues quería llegar a distintos lugares, a invadir, a saquear tesoros, a robar. Y lo intenta hacer en algunas ciudades persas, pero allí fracasa en su empresa, en su propósito, y no logra su cometido de robar en aquellas ciudades. Pero a su vez, entonces le llevan a él
malas noticias de que las cosas no han funcionado como quería. Él quería apoderarse de distintas regiones o ciudades y de sus tesoros, etc. Y como fracasó, le llegan y le dicen eso, que fue derrotado, diríamos. Y entonces él se enferma gravemente. Él está fuera de su territorio, está en tierra extranjera, se enferma, una enfermedad, por cierto, penosa, tal vez intestinal. Y allí, en su lecho de enfermo, Antíoco empieza a recapacitar y a reconocer que tal vez su fracaso y ahora su enfermedad es o ha sido como consecuencia de que él se metió a profanar en su momento el templo de Jerusalén, porque él lo profanó ofreciendo en el altar del templo de Jerusalén sacrificios de cerdos, de carne, para ofrecerla a los dioses. Y eso fue una profanación, a su vez que le prohibía a los creyentes judíos, con sus decretos y demás, la práctica de sus ritos y de sus creencias judías, presionándolos para practicar cosas paganas. Entonces ya Antíoco ahí en cama empieza a decir: yo creo que esto me está pasando porque me metí, diríamos hoy, me metí con esa religión. Esto me está pasando porque me metí con las cosas del Dios de los judíos. Me metí con Dios y ahora estoy pagando las consecuencias. Yo creo que esto nos da para no meterse en las cosas que van contra Dios. Y eso fue lo que nos narra esa primera lectura. Y de hecho, pues Antíoco murió a causa de esa enfermedad por allá, prácticamente abandonado, cuando había tenido poder y cuando había tenido pues esa fuerza de ir a invadir y de meterse a prohibir las cosas de la religión, en ese caso judía. Qué bueno, también nosotros nunca meternos contra Dios, nunca meternos, porque al final caen, y eso se ha mostrado siempre a lo largo de la historia. Quienes se meten contra, pues terminan también, porque por encima del poder que aquellos reyes tienen está el poder y la fuerza de Dios. Y en el Evangelio de San Lucas, pues se plantea una cuestión de parte de un grupo de saduceos. En la época de Jesús habían grupos, habían sectas, y una de esas sectas o grupos religiosos era el de los saduceos. Y los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces se acercan a Jesús a plantearle un caso hipotético a partir de la ley del levirato. Después buscan qué era la ley del levirato. Lo cierto es que le plantean como para corchar a Jesús el caso de
una mujer que se casa con fulano. Ese fulano tiene 7 hermanos. Y esa mujer se casa con este primero y ese se muere. Se muere. Pero como estaba esa ley del levirato, entonces le toca al otro hermano casarse con ella, o sea, casarse con la cuñada, para darle hijos, porque el primero no le dio hijos. El segundo también se muere sin dejarle hijos, y entonces le toca al otro hermano, pues eran 7, y también se murió sin dejarle hijos. Esa mujer tenía una manito. Oiga, lo cierto es que se murieron los 7 hermanos, como quien dice, los 7 esposos. Y la pregunta que le hacen a Jesús, bueno, si existe la resurrección, entonces cuando resucite, ¿cómo va a ser la cosa? ¿De cuál de los 7 va a estar casada? Si los 7 estuvieron casados con ella, pues se van a agarrar todos ahí. No, es mía, porque todos estuvieron. Y Jesús entonces les responde, no, es que la cosa no va a ser así. La cosa no va a ser como lo entendemos en las relaciones terrenales, aquí en la tierra. No. Ya después en la resurrección, la cosa será distinta y las relaciones será distinta. La vida será de otra manera. Lo dice así textualmente, oigan. Dice Jesús, cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Es decir, en la resurrección serán como ángeles. Y aquí, escúchenlo bien, no está diciendo que serán ángeles, porque a veces la gente en la piedad popular y en las devociones, cuando se muere un ser querido, dice, ya tiene un ángel en el cielo. No está diciendo que serán ángeles. No está diciendo que serán ángeles. Está diciendo que serán como ángeles. Y hay una diferencia. ¿Cómo son los ángeles? Seres espirituales. Seres espirituales que no tienen materia, no tienen cuerpo físico. Serán espíritu, mejor dicho. Por lo tanto, cuando dice serán como ángeles, está diciendo no tendrán cuerpo físico, serán como ángeles. ¿Seres qué? Espirituales. Seres espirituales. Y entonces ya esas relaciones que eran terrenales ya no existirán allá. Estamos hablando de temas pues que son escatológicos, de más allá, y que se quedan en el plano de la fe. En el plano de la fe. Y uno siempre tiene la esperanza de que cuando muera, pues uno se va a encontrar con sus seres queridos. Pero ya se podrá encontrar, pero ya no será una relación como la teníamos en la tierra, porque ya todos serán como ángeles, seres espirituales, con otras características que en otra ocasión se podrán profundizar. Que así sea. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y filo de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y filo de amor, en el cuerpo y la
la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque la sangre de Santa Cecilia, mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro Obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Hilda, Josefa, Luis Humberto, Carlos, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos y libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de mí. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba: ya no quiero vivir, sintiendo mil tristezas.
de ti, Jesús. Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en aquel momento al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Oremos. Dios nuestro, que coronaste a Santa Cecilia con la doble victoria de la virginidad y del martirio, concédenos, por la eficacia de este sacramento, vencer con fortaleza todo mal y obtener la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen Hilda, Josefa, Luis Humberto y Carlos y todos nuestros familiares difuntos. Por la misericordia de Dios descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.